Ajá, ahora sí, es el momento del vivo. A ver. Sí, perfecto. Ahí estoy dando la entrada para quien guste seguir. Parece que me olvidé la lapicera. No, acá está. A ver. Sí. Ahí voy a darle entrada otra vez porque esto es, a ver, sí, transmitir con Electropolis. Muy raro cómo andan estas cosas. Se suponía que la tecnología nos iba a mejorar la vida. Bueno, a ver, transmitir con Electrópolis. Sí, lo dicho, esto iba a suceder, se me iba a caer todo el setup. Bueno, vamos de nuevo. Transmitir con Electrópolis. A ver, esto me marca como que yo le estoy dando entrada a Pau y Pau no puede entrar. ¿Qué está pasando? A ver acá. Está. Ahí está, ahora sí, Ah, enganchó. ahora sí, por fin. ¿Cómo? Qué difícil que nos hace todo Instagram, ¿eh? Bueno, Y está hecho para hacerlo fácil, pero ya ves. pero sí, ya ves. Y aparte acá yo tuve un tema, que por supuesto probé todo antes de conectarnos y qué sé yo, pero se me cayó todo el setup que tenía hecho y la gata está muy inquieta, Probablemente lo tire de nuevo. así que sí, es probable, es probable. Bueno, a ver, no, se cae todo. Bueno, ya veremos cómo lo sorteamos. Bueno, ¿cómo andás? Yo voy saludando a la gente que va apareciendo por ahí, damos la Sí, bienvenida. ahí acabo de compartirlo. Son las 11 de la noche en España, las 6 más o menos en Argentina. Exactamente. Así que muchas gracias por aceptar este horario tan tarde para España, ¿no? Al contrario, un placer. Si vamos a hablar de Amélie, que por cierto, en parte todos los libros que yo leí de ella fueron por recomendación tuya, así que es una gran Me alegría. encanta cuando eso sucede. Es la Sí, sí. maravilla de la lectura. Sí, Ay, lo más lindo de leer, compartirlo con otros. totalmente, totalmente. Y aparte, bueno, poder encontrarse con otra fan así como vos es genial. Voy a tratar una vez más de acomodar esto para ver si no se me patina. Bueno, vos tenías datos biográficos de Amélie como para poder ir arrancando con eso y que quienes no la conocen tengan idea de dónde viene. Sí, la vamos presentando. Amélie Nothomb es una escritora que escribe en lengua francesa, pero nació en Bélgica. El asunto es que su padre era diplomático, entonces vivió en un montón de países del mundo, entre ellos Japón y Estados Unidos. Pero sabemos que Japón es lo que más marcó su experiencia porque muchísimos de sus libros que tienen contenido autobiográfico ocurren en Japón y muchos de ellos incluso critican un poco a la sociedad japonesa, ¿no? Pero más allá de los datos autobiográficos, lo que sabemos de Amelie es que es un personaje muy excéntrico. Eh, Sí, es para, súper peculiar, sí. para empezar, escuchaba el otro día una entrevista de ella donde hablaba del proceso de escritura y lo definía o hacía una comparativa con el hecho de gestar a una persona. Lo comparaba con un Exactamente. embarazo. Y decía Sí, algo así como el proceso de escritura es físico, hay una fisicalidad, te duele el cuerpo una vez que terminas de escribir. Y yo creo que eso cuando abrís un libro de ella te das cuenta porque se nota esa pasión, ¿no? Esa fisicalidad al servicio de la escritura. sí. Y trabaja mucho el eje, digamos, o el tema del cuerpo, ella, en sus novelas, ¿no? Sí, absolutamente. El tema del cuerpo
el tema de la experiencia física, digamos, y también un tema que aborda muchísimo y que está vinculado con otros datos autobiográficos es el tema del deseo. Otro dato curioso de ella es que se considera una fetichista del chocolate. Es todo un tema ese, todo un tema. Pero es maravilloso. Y vamos a ir hablando de su obra, pero es increíble porque todas esas cosas que ella define sobre sí misma y su biografía después se ven reflejados en sus personajes, en cómo actúan, en qué hacen, en qué cosas lo anclan a la vida. Y el chocolate aparece en un montón de sus libros como anclaje de los personajes a la realidad, no o a la existencia, lo cual me parece muy guay. Tal cual. Sí, ese es el caso de, yo ya empiezo a mencionar obras porque Dale. me tiento, ¿viste? Hablamos de Claro. chocolate. Bueno, ese es el caso, por ejemplo, porque aparecen varias, pero por ejemplo de las catilinarias. Perdón si se oyen aullidos caninos por ahí, pero los perros destinos están en la hora de su concierto. No pasa nada. Entonces, sí, en las catilinarias el tema del chocolate es central prácticamente, ¿no? En cómo se vinculan esos personajes. Sí, para poner un poco en contexto, Las Catilinarias es el primer libro que escribe ella, ¿no? Yo creo que tiene otro anterior, solo que yo arribé a la escritura de Amelino Tom por las catilinarias. Me parece que tiene uno anterior que es, vamos a ver. Mira, estoy revisando acá en esta revista maravillosa, la voy a mostrar. Yo la había puesto en un post, es en Gata Hermoso. Flora. Eh, Hicieron un número con el tema de Amelino Tom como central, ¿no? Y aparece que Higiene del asesino es el primero, en el Ah, 92, sigue El sabotaje amoroso en el 93 y sigue Los combustibles, que es una obra de teatro, porque vale. Amélie es una escritora muy prolífica, no escribe solamente novellas, no escribe solamente textos autobiográficos, también escribe para infancias, también escribe obras de teatro, también escribe cartas, una cosa fuera de Conté ese el dato de siglo. las cartas que a mí me parece maravilloso. Bueno, se sabe que Amelino Tom es una escritora que responde la correspondencia. Lo que a ella le llegue por carta, te lo contesta, dicen que a mano y que personalmente, lo cual para mí es todo un misterio porque como la admiro tanto nunca me animo a escribirle. Yo creo que hay que Entonces, animarse, hay que hacerlo. hay que hacerlo. El otro día me comentaron de una persona en Tandil que se había animado a escribirle y recibió respuesta. Entonces, bueno, no es un mito, no es un mito. Una de sus novelas es, no, ahora estoy pensando en dos, pero una de ellas es autobiográfica, Primera Sangre, es una de las más recientes en donde aborda la biografía del padre y es epistolar, yo la calificaría de epistolar. Y hay otra novela que es súper interesante, a ver si digo bien el título, que no es esta, es Una forma de vida, que es del 2010 que también es epistolar. Entramos derecho a un intercambio de cartas entre una persona que está en su casa y otra persona que está en guerra, está en un campo de combate, es una persona que pertenece al cuerpo militar. Y bueno, se va desarrollando ahí una historia súper interesante. No Eso quiero, es no quiero algo hacer ningún spoiler. no, está bien, hay que cuidarse con eso. Eso es algo que a mí me gusta mucho de ella también, volviendo un poco a los datos como escritora, y es que tiene mucha versatilidad. Porque es cierto que dentro de su obra encontramos, existe esta división, que la hacías vos antes, yo también la hago y creo que la hacemos todos, entre la ficción y lo autobiográfico, pero sabiendo que hay límites difusos ahí, ¿no? En realidad la ficción tiene mucho autobiográfico y que lo autobiográfico esté también ficcionado. Está súper ficcionalizado. Ella, o sea, ella dice, Voy a, voy a primero evitar que la gata me tire todo. Bueno, no sé si lo voy a lograr, pero tomé una cita
que ella dice, el pacto autobiográfico es el siguiente, todo lo que digo es cierto, pero no digo todo. Entonces, bueno, quizás ahí hay algunas cosas que están veladas en esos textos autobiográficos y no sabemos cuáles son, y no sabemos tampoco cuáles son invento, y No, aunque todo suena muy verosímil, todo suena muy verosímil. Yo creo que ella nos puede hacer creer lo que quiera. perdón, sí. Absolutamente de acuerdo. Puede hacer lo que quiera y de hecho hace lo que quiere porque aparte de la ficción y lo autobiográfico, tiene otras novelas que son exclusivamente diálogos. Como, Totalmente. y lo cual es maravilloso, ¿no? Eso se ve en Cosmética del Enemigo, en Higiene del Asesino, son personajes dialogando entre ellos y a partir de eso te construye una historia maravillosa en 100 páginas, porque aparte sus libros son muy cortos, muy precisos, muy mordaces. Bueno, esto que decís de la precisión, ¿no? Ella tiene estudios de filología, entonces prácticamente es como una obsesión el lenguaje, ¿no? Y eso se nota ya desde los nombres de los personajes. Yo me anoté algunos acá que son Pretexta muy, que tal sí, es de higiene del asesino, ¿no? Que ya sí. te suena a pretexto, texto, ¿no? El pretexto, lo que está antes del texto. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar al texto con este personaje, no? Y en Cosmética del Enemigo también, creo que se llama Texter, Sí. el protagonista, si mal no recuerdo. Y a propósito de eso, yo tenía una frase por acá, porque algo de lo que ella trata muchísimo, especialmente en Metafísica de los Tubos, hace mucha referencia a esto, es al poder del lenguaje. Yo recuerdo que hay una escena que es cuando ella, para poner en contexto, Metafísica de los Tubos habla de una chica de 3 años, no los primeros 3 años de vida de una niña, donde ella empieza a nombrar a las personas y desde el momento en el que las nombra, ella se siente Dios y se da cuenta de que las otras personas como que se reconocen a sí mismas a través de ese nombramiento o de ese uso de la palabra. Entonces dice, hay que tener cuidado con este invento del lenguaje porque puede ser muy peligroso. Tal cual, a partir de que ella nombra, ¿no? De que ella, la protagonista, nombra a quienes la rodean, es que empiezan a tener vida, digamos, prácticamente, ¿no? Absolutamente. Pero es El muy acto de interesante porque está nominación. tal cual y está todo el tiempo abordando el lenguaje. Es una escritora que habla del lenguaje entre un montón de otras cosas. Sí, en esto a mí me hizo acordar, que creo que es algo que te había comentado la vez pasada, sobre todo en Metafísica de los Tubos, con esta cita que vos hacés, y también cómo va desarrollando la historia, eh, a Memorias de una joven formal. No lo leí. Bueno, yo empecé hace un tiempo y luego lo dejé, soy una lectora muy desordenada y promiscua, entonces voy tomando y soltando, cosa que no me pasa con Amelie Nothomb. Yo sé que agarro un libro de ella y no lo puedo soltar hasta que termino. Pero entonces, en Memorias de una joven formal de Simone de Beauvoir, ¿Simone de Beauvoir? ¿Estoy diciendo bien? Bueno, quien sepa ahí que me corrija en los comentarios, por favor. Habla de, por ejemplo, cómo es la relación con su abuela, ¿no? Es una niña muy, muy pequeña, 3 años, y empieza a tener noción de qué es lo que pasa con el idioma, con el lenguaje, cómo es que algo que no suena a esto se nombra de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los sonidos? ¿Cómo se construyen las palabras? ¿Cómo impactan las palabras en las demás personas? Eh, a mí me parece ahí que en toda la conexión de la lengua francesa, ¿no? Porque ella es belga, escribe en francés, pero actualmente pertenece a la Academia de la Lengua Francesa. Eh, Digo, me parece que en toda esa conexión ella podría inscribirse en esa especie de deleitación del lenguaje que hace y que nos transmite y que nos hace tener Totalmente. también, porque es un disfrute total leerla. Me parece que ahí se puede inscribir en una especie de genealogía, si querés, ¿no? Como una especie de
continuación de las memorias de una joven formal, ¿no? Anda transitando por ahí. Sí, Eh, probablemente. Y decías leerla es una experiencia placentera, que estoy de acuerdo, y es un poco también lo que transmite ella desde el lado de la escritura, porque incluso dice, escribir es un acto de placer y cuando deja de ser placentero estás obligado a abandonarlo. yo concuerdo con ella. Yo Concuerdo también, plenamente y con respecto a la lectura también, esa cosa de leer porque quiero llegar al final, porque quiero tener este libro leído, si no te llama, si no te convoca, si no te pasa algo con eso, para mí hay que no, soltarlo. totalmente de acuerdo. O no es la escritura, o no es el momento, o no es el tema, siempre se puede retomar más Sí. adelante. No, y hay que reivindicar la lectura como un espacio de goce, totalmente de acuerdo, para alejarlo un poco de estas dinámicas capitalistas, vamos a decir. Pero Totalmente. Es una forma de resistirse también, de hacer resistencia. absolutamente. Y Ale, si tuvieras que recomendar para alguien que nunca haya leído a Amélie, Bueno, cualquiera de Amélie, eh, alguna cualquiera de orden, Amélie. alguna, Pero alguna guía. mi propia historia, mi propio recorrido de lectura de ella fue así. Empecé con Las Catilinarias, que es un libro que acá en Argentina ya no se consigue. Eh, en ese momento todavía se usaban las fotocopias, así que pudimos hacer unas copias. En el taller de Valeria Iglesias, quiero decir, que ahí se sumó a escucharnos. Eh, entonces leímos Las Catilinarias, ¿no? Esa fue mi puerta de entrada. A mí me explotaron todas las dendritas. Yo dije, ¿cómo puede ser que alguien escriba así? Yo quiero más de esto. Me resulta muy adictiva. Eso es lo que me pasa también, ¿no? Con su forma de escribir. Entonces, Las Catilinarias después conseguí enseguida Cosmética del Enemigo. Ahí nos tiran fueguitos. Y sí, es que es fuego, es puro fuego. Total. Y después conseguí Higiene del Asesino. Pero mi recomendación sería eh, empezar con Cosmética del Enemigo. Empezar con Cosmética del Enemigo, luego Higiene del Asesino, porque bueno, está difícil de conseguir las catilinarias. Y luego un tercero podría ser. eh, Podría ser una forma de vida, sí, que es el epistolar, ¿no? Eh, ¿Vos en qué orden recomendarías leer los libros de ella? Bueno, si estamos hablando de los biográficos, yo diría que ir por orden, ¿no? Empezar Con- desde el que es más de la infancia, que es la metafísica de los tubos, y luego sí. seguir avanzando. Sí, yo pienso lo mismo. Mi experiencia de lectura con Amélie fue más o menos igual. Yo el primero que leí fue Ácido Sulfúrico, que Sí. ella cuenta como para los que no lo han leído, es como una especie de reality, con un poco en la línea del juego del calamar, que es un libro que a mí no me gustó para nada. Cuando yo leí Ácido Sulfúrico dije, esta historia no me llama porque hoy ya la tengo muy repetida, ya la veo en muchos lugares. Lo terminé igual, pero ahí lo dejé. Pero como hablaban tanto, tanto de ella, dije, voy a seguir leyendo. Y la verdad es que empecé y no pude parar. O sea, es un ¿Viste? nivel de adicción que aparte como los libros son cortos y se terminan rápido, lo mismo me leí 10 libros de ella seguidos. Porque entras en su universo y no podés salir, es como una cosa obsesiva. Ahora, Sí. me parece maravilloso. En cuanto al orden, sí, yo pensaba también un poco en esta distinción de lo que tiende a ser más autobiográfico y lo que tiende a ser ficción. Para mí, empezar por Metafísica de los Tubos es un gran acierto, que es la que cuenta la primera infancia y tiene tintes autobiográficos. Después seguiría con el libro de las hermanas, que es el Este no lo que leí, lo tengo pendiente. Es uno de los últimos. sí, es uno de los más nuevos, pero es como si fuera una secuela no oficial de Metafísica de los Tubos. Ujú. Porque cuenta la historia de las hermanas. Si Metafísica de los Tubos es hasta los 3 años, el otro es hasta los 18 años. Entonces es un poco como una continuación. Y tienen muchos puntos similares que nos hacen entender que cuentan la misma historia, pero en distintas líneas temporales, digamos. Y después también